Definitivamente, uno de los grandes tabús en la industria de los videojuegos es aquel que indica que todas las consolas deben tener su catálogo lleno de exclusivos. Pero ¿realmente es tan necesario? Vamos a platicarlo en este Monologues. Pues así es, Entes, uno de los grandes fenómenos, para no ponerle un calificativo de bueno o malo por ahora, uno de los grandes fenómenos que ha habido en la industria de los videojuegos desde sus inicios, o por lo menos casi desde sus inicios, ha sido la llamada guerra de consolas, ¿no? Esta batalla entre las compañías y sobre todo entre los fans más apasionados que se agarran por ver cuál es la mejor. Hemos visto grandes discusiones en foros, en redes sociales, no sé, en todos lados, ¿no? Incluso en reuniones de amigos respecto a qué consola es la mejor de todas. Si bien en los últimos años esta guerra de consolas ha sido bastante mal vista, porque por lo regular da lugar a discusiones sin sentido, sin argumentos, pataletas de niños nada más que quieren demostrar que la suya es la más chingona, pero así sin argumentos, sin ningún tipo de lógica. En realidad, pues siempre ha sido parte de la industria, ¿no? Es parte, por lo menos hasta ahora, es parte de la naturaleza de la misma industria del videojuego. Estas guerras de consolas las tenemos desde el principio, ¿no? Desde la mítica, la gran guerra de consolas entre Nintendo y Sega, que se daban con todo. Sega atacaba directo a la yugular y Nintendo respondía y sobre todo hacían ver que sus catálogos estaban llenos de calidad. Porque no solo se trataba de tirar mierda por tirar, sino también de mostrar que lo que se estaba diciendo era correcto. Y las desarrolladoras ayudaban un chingo porque cada consola, no sé, Super Nintendo y Sega Genesis, tenían grandes joyas, grandes demostraciones de calidad. No, incluso tenían una personalidad bastante marcada cada una, porque no contenían los mismos juegos, ¿no? Simplemente con mejor o menor calidad técnica, como pasa en la actualidad. Vino después la siguiente gran guerra de consolas, que fue la protagonizada por PlayStation y Xbox, en la cual pues empezaron a agarrar nada más a técnico, ¿no? A quien tenía mejores procesadores, mejor resolución, bla, 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 bla. Pero en realidad los juegos estaban igualitos y tenían casi los mismos juegos en cada consola, sobresaliendo nada más por sus grandes exclusivos. Y vamos precisamente a ello ahí. Vamos precisamente ahí. Este, estamos en una época, y es una pregunta, estamos en una época en la cual se ha acabado la era de los exclusivos. Pareciera, digo, esto si me lo hubieran dicho hace unos años, yo hubiera dicho que no, ¿no? Que ni al caso, que las compañías van a seguir buscando tener exclusivos, porque al final de cuentas es parte de lo que las hace exitosas. Sin embargo, después de todo lo que hemos visto alrededor de Xbox, Xbox se está volviendo más un publisher que una desarrolladora de hardware, que sí, tiene su consola, tiene la Series S y la Series X, y dicen los mismos de Xbox que se viene una siguiente generación de consolas. Pero pues al final de cuentas todos los planes, todo lo que ha hecho Xbox en los últimos meses, pues nos indica que es ya una publisher, porque sus juegos están saliendo ya a otras plataformas. No hace mucho hicimos un video, estuvimos aquí platicando acerca del caso de Gears of War, ¿no? Si bien la bomba se desató en aquel video de Phil Spencer, donde sí afirmaba que iban a llegar juegos a Nintendo y a Play, pero que iban a ser contados. Después se vino Gears y ya era así como la demostración, ¿no? Gears, uno de los pilares de Xbox, iba a llegar a PlayStation. Era como la demostración de que Xbox se había retirado de competir en el negocio del hardware y se iba a dedicar a ser publisher, ¿no? A publicar juegos. Lo cual yo siempre he dicho, creo que es el mejor camino para Xbox. Tiene un montón de IPs, tiene un montón de juegos, de franquicias en su haber y es, creo, el camino que económicamente más le conviene. Ya si quiere seguir tirando su dinero con otra consola, pues bueno, eso ya es asunto de Microsoft si es que está de acuerdo o no. Y pues al final de cuentas parece una necedad más de ego, más de orgullo que de otra cosa.
Pero bueno, ya veremos si sí va a haber otra consola Xbox o no. Porque la Rhode Ally pues no la estamos contando, ¿no? Eh, PlayStation. Cuando esto se anunció, ¿no? Que Gears llegaba, de repente todos los cucarachos de PlayStation salieron de debajo de las piedras y todo, a empezar a tirarles mierda a los cucarachos de Xbox. Y ya saben, ¿no? En esta guerra de consola tonta, porque no es la inteligente, es la tonta, entre los fans más tontos, eh, pues el tirarse mierda y el ponerle el pie al contrario es lo mejor del día, ¿no? Y pues nada, había muchas burlas respecto a Xbox, que si había perdido ya la guerra, que PlayStation le había ganado, le había aplastado, bla 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 bla. Y de pronto esta semana sale un anuncio bastante particular, que no, pues, no tendría que haber sido sorpresa, ¿no? Pero resulta que en PlayStation están buscando un sujeto, una persona para ocupar, perdón, un puesto bastante particular. Aquí lo tengo, miren. Es director senior de estrategia y multiplataforma. Multiplataforma, ¿no? Eh, Digo, PlayStation ya ha llegado con sus juegos a otras consolas, ¿no? Y dejemos este de béisbol que hacía PlayStation y que parecía más una presión por parte de la liga de béisbol estadounidense que algo que ellos quisieran. Pero de repente vimos Lego Horizon en Switch, ¿no? Horizon, que yo creo que después de Gears of War, de Uncharted, eh, pues es una de las sagas poderosas y emblemas de PlayStation, ¿no? Creo que Horizon y The Last of Us son sagas muy importantes, que yo creo que entre estas formarían la trinidad actual de Xbox, ¿no? Eh, de hecho, yo ya sacaré un Uncharted, ¿eh? Yo creo que es God of War, The Last of Us y Horizon, ¿no? La trinidad de PlayStation. Y uno de ellos iba a llegar a Nintendo Switch, tal vez no con uno de los juegos grandes o principales, sino con la versión Lego Horizon, pero Horizon Alloy iba a llegar a una consola de Nintendo. En ese entonces, no sé si a las personas se quisieron hacer de la vista gorda, o era una curiosidad chistosita, bla bla bla, ok, nadie dijo nada. Va. Vino el siguiente Nintendo Direct, el último Direct de Switch, que fue antes del de Switch 2, ¿no? Vino el último Direct de Switch y dos juegos de PlayStation llegaban a Switch otra vez. No eran de los nuevos, no eran de esta trinidad que les mencioné, pero bueno, eran juegos de PlayStation, ¿no? Del Japan Studio, el famoso y ya muerto Japan Studio, ¿no? Patapon y Everybody Golf, ¿no? Love Golf, algo así, se llama uno de golf. Este, que venían de la mano de Namco, no directamente de Sony, pero son juegos de Sony, solamente que ahorita están siendo publicados por PlayStation. Y llegaban a Nintendo una vez más, ¿no? Helldivers, después se vino el anuncio de Helldivers, una de las exclusivas más populares de Xbox de PlayStation el año pasado, que le dio lana a PlayStation, y le dio caché a PlayStation, iba a llegar a Xbox. Como que a cuentagotas se venía desmoronando la carcasa de PlayStation y diciéndonos se va para multiplataformas, pero por alguna razón como que todos nos hacíamos, les digo, de la vista gorda, nos hacíamos patos y no queríamos dar así el boom, ¿no? El PlayStation también va a ser third party ya. Pero pasó y viene este anuncio. Están buscando una persona que se encargue de la estrategia multiplataforma. Y la descripción que ponen luego es lo que es más interesante. Dice, ¿no? Un cargo que reportará directamente al vicepresidente de PlayStation. Esta figura asumirá un papel de liderazgo esencial en la definición y ejecución de la estrategia comercial global para los títulos de PlayStation, incluyendo una nueva estrategia que llegará más allá del hardware de PlayStation. El candidato seleccionado será responsable de diseñar y optimizar la rentabilidad de los lanzamientos en tiendas digitales como Steam, Epic Game Store y plataformas de Nintendo, dispositivos móviles y Xbox. O sea, este señora, quien vaya a ocupar el cargo, se va a encargar
de observar, de analizar y determinar qué tan viable es llevar qué juegos a otras plataformas que no solo sean de PlayStation. Supongo que decidirá cuáles se quedan en PlayStation y cuáles se van a otras consolas o a Steam, a la PC. En la PC pues es normal, ¿no? Eso creo que, bueno, normal en la nueva época de la industria, porque en un principio pues no hubiera sido tan normal. Pero bueno, decidirá qué juegos se van a ir, sobre todo lo que nos interesa a nosotros, a Nintendo y a Xbox, ¿no? Híjole, eh, creo que es bastante claro, ¿no? La idea que ya tiene Play y es la misma que Xbox. Creo que, y lo platicamos también muchas veces, ya no se dan abasto. Tanto PlayStation como Xbox no se dan abasto, no están ganando el dinero que quieren ganar. Y por el problema que hemos repetido una y otra vez, no hacen juegos. Y los juegos que hacen, no quiero decir, obviamente, no quiero decir que sean malos, son grandes juegos, pero tardan muchísimo tiempo en hacerlos. Y no solo tardan muchísimo tiempo en hacerlos, sino les sale carísimo. Entonces, para recuperar el dinero, pues necesitan vender un montón. Y pues sí, pues vender un montón porque el siguiente hitazo que tendrán será en mucho tiempo más, porque los desarrollos son de años, ya casi décadas, ¿no? Ya no es como antes que sacabas varios juegos al año. Aquí están demostrando que sacan uno, dos es una barbaridad para estas compañías, PlayStation y Xbox, ¿no? Entonces, como necesitan vender más, lo único que les queda por ahora es irse a otras plataformas, ¿no? Donde puedan vender más. ¿Se imaginan ustedes que llegara de repente Astro Bot a Nintendo Switch 2? Eso lo va a romper, o sea, va a vender como no tenemos una idea. Y definitivamente va a vender más que en la propia PlayStation 5. ¿No? ¿Por qué? Porque el público de Nintendo es diferente. Y es que uno de los grandes asuntos que tiene PlayStation es que no vende sus exclusivas. Vende juegos diferentes. Ven Call of Duty, Fortnite. Bueno, Fortnite vender, ¿eh? Y ¿cuál es el otro? El FIFA, ¿no? La gente compra para eso. En Nintendo se compra para otra cosa. Se compra para jugar juegos que no sean esos de cajón, ¿no? Y creo que Astrobot la armaría chingoncísimo, pero realmente chingoncísimo en Switch 2, ¿no? Entonces supongo que este va a ser el trabajo del nuevo encargado. Observar qué juegos y para dónde. Y llevar a PlayStation a una nueva era. Una era de Third Party, donde va a publicar sus juegos en otras plataformas. ¿Por qué? Porque se metió en una competencia desbocada, totalmente descontrolada con Xbox, que los llevó a no poder frenar y estamparse con la pared. Mientras que Nintendo a saltitos, un montón de juegos, cada mes tiene un juego en su plataforma. Chiquito, grandote, tiene un juego en su plataforma exclusivo que vende un montón y pues no tiene estos pedos, no tiene estos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Pues no les queda de otra. Se van a tener que convertir en tier parties y terminar la guerra de consolas, ¿no? Porque ahora pues ya no es asunto de exclusivos. Si los juegos de PlayStation y de Xbox van a llegar a otras plataformas, pues la guerra no va a tener tanto sentido, ¿saben? Y al final creo que PlayStation lo hace porque está vislumbrando ya que Xbox en realidad no va a dar más, ¿sale? Si saca otra consola, definitivamente es muy poco probable que pegue a un nivel de 360, por ejemplo, ¿no? 360 ha sido su consola más exitosa y aún así no ganó su generación, quedó en tercer lugar de su generación, ¿no? Creo que Microsoft tuvo grandes cosas en el negocio de las consolas de videojuegos, pero realmente nunca logró brillar, ¿no? Porque ya fuera Nintendo o Sony, pues ambas se quedaban con las generaciones. Y Xbox nunca, jamás se quedó con una generación, ¿no? Cuando salió la primera Xbox compitió con Cubo, con GameCube de Nintendo y con PlayStation 2. Se lo llevó, pues, Sony con el PlayStation 2. Después vino el 360 que compitió con Wii de Nintendo y PlayStation 3 de Sony. Y se lo llevó Nintendo con el Wii, ¿no? Después pues vino, ahí ya está un poquito más difuso, porque vino el PlayStation 4 que compitió con Switch, Wii U. Ahí sí tendríamos que aclararlo, pero pues igual tampoco se lo llevó en ese caso. Si fue con Wii U, si lo contamos con Wii U, se lo llevó PlayStation 4. Si lo contamos con Switch, se lo llevó Switch. Entonces, pues Nintendo, PlayStation, ¿no?
Y ahorita pues pinta que igual, o sea, no la va a obtener, ¿no? Porque PlayStation ya le ganó y Switch está vendiendo como loco, Switch 2. Así que pues, nunca ha ganado una generación. Creo que al final de cuentas por eso lo hace Play, porque sabe que los usuarios pues van a terminar comprando Nintendo o Sony o PlayStation para jugar los juegos. Entonces, pues él podrá sacar los juegos en cualquier lugar y se van a vender. Sobre todo en Nintendo. Creo que la tirada es ahora Nintendo. Increíble, y lo platicábamos en el podcast, ¿no? Como Nintendo hace unos años, todo el mundo decía que ya era vieja, que estaba desfasada, que iba a desaparecer y que su única salvación era tener juegos de Nintendo en otras plataformas, que Mario Bros. Llegara a Xbox y a PlayStation. Mario Bros. Jamás ha llegado a Xbox y a PlayStation. Pero estamos así de que Master Chief llegue a Nintendo. Estamos así, ya llegó a LOL, que Kratos llegue a Nintendo. Ahora, está chida esta nueva era de los videojuegos, pues terminará la guerra de consolas y para muchos eso está chingón, porque ya no tendremos que estar viendo niños peleándose, niños, porque luego son niños de 40 años que se pelean estúpidamente. Ya no tendremos que ver ese tipo de discusiones y tragarnos el hate de un montón de gente, ¿no? Eso está chingón. Sin embargo, sí hay cierta nostalgia, ¿saben? Porque el que cada compañía tuviera no solo su consola, sino un catálogo de exclusivos, les daba mucha personalidad, formaban la personalidad de la consola, ¿no? Incluso hablando de estas trinidades de las consolas, ¿no? Porque eran los pesos pesados de cada una. De un lado, por ejemplo, Nintendo Mario, Zelda, Metroid, Pokémon, que yo siempre pongo Metroid, ¿no? Pero bueno. Del otro lado en Xbox, Halo, Gears o Forza. Y del otro lado en Play, pues ya les digo, ¿no? Gears, ¿qué tal? God of War, The Last of Us, Uncharted, Horizon, Gran Turismo. O sea, cada una tenía su super personalidad. Y ahora se va a dilucidar esa personalidad porque podrás jugar tu God of War en Nintendo, en tu Switch 2. Podrás jugar tu Master Chief en Nintendo o en Xbox o en PlayStation. ¿Me entienden, no? No lo sé. A mí me gustaba. Incluso a mí me gusta la guerra de consolas, ¿saben? Yo no soy esos que odian la guerra de consolas, pero una guerra de consolas chingona, ¿no? Una guerra de consolas inteligente. No de babosos peleándose a lo estúpido, sino una guerra de consolas chida. A mí eso sí me gusta, la verdad. He de decirlo, no sé si es una opinión poco popular, yo creo que sí. Pero le daba muchísimo sabor. Por ejemplo, en el E3, wow, qué grandes momentos, ¿no? Y eso pues se está perdiendo. Se está perdiendo porque, como les digo, Xbox y PlayStation no supieron frenarse. Entraron en una guerra que no podían, en una carrera que no podían parar y se les acabó el camino. Se les acabó el camino y ahora pues tendrán que recular de alguna manera, frenarse en seco y volverse Tier Party por lo que parece. Está bien, mientras sobrevivan pues está genial. Está increíble que sobrevivan, ¿no? Porque no nos queremos quedar sin los juegos de ellos dos. Pero de cierta forma se siente raro, nostálgico. No lo sé. A mí me faltarán mis exclusivas, si he de ser sincero. Pero lo bueno es que todo el mundo va a poder jugar todo, sin necesidad de comprar todas las consolas del mundo y hacer muchos gastos. Te comprarás una consola y ya nada más te dedicarás a ver qué juegos de todos vas a tener, menos gastos en consolas y pues más juegos que puedas jugar. Eso está genial. Tú déjame ahí en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Era bonita la guerra de consolas? Creo que nadie me va a decir que sí. Pero ¿era bonito el que cada una tuviera sus exclusivos? ¿O está mejor ahora que los juegos parece van a llegar a todos lados? Déjamelo en los comentarios. Por ahora yo me despido. Ya saben que yo soy The First, que siempre les recuerda: toma el control.